pelota se hacen pedazos. Como podemos ver, ha habido un tremendo cambio en las propiedades de esta pelota, en particular debido a la baja temperatura. La otra pelota está un poquito tibia, no necesito más este guante, todo regresa a la normalidad. Este es un proceso rápido de congelamiento. Aun cuando algo tan frío como el nitrógeno líquido no daña el material, cambia las propiedades inmediatamente, como esta pelota que nosotros rompimos. Pero cuando lo calienta, regresa a lo normal. El nitrógeno líquido también tiene muchos usos prácticos. De hecho, se usa para llevar alimentos frescos a los depósitos. La entrega depende de camiones que usan nitrógeno líquido para la refrigeración de alimentos fríos sin congelar. Otros alimentos son envasados y congelados rápidamente usando nitrógeno líquido. Las investigaciones bioquímicas continúan para desarrollar técnicas criogénicas para congelar el tejido vivo sin dañarlo. Esto hará posible almacenar órganos completos por periodos indefinidos. Hemos visto ahora cómo la materia puede cambiar de un gas a un líquido. En el proceso, la energía es emitida en forma de calor. Ese calor tiene que ser quitado. Y eso es porque enfriamos un gas para licuarlo. El proceso inverso es calentar un líquido para transformarlo hacia el estado gaseoso. Estos cambios de energía son cruciales y son parte también de nuestras diarias experiencias. Por ejemplo, podemos entender ahora cómo nos enfriamos cuando sudamos o cuando alguien coloca un paño húmedo en la frente de una persona que tiene fiebre. ¿Qué sucede si el agua líquida se evapora a agua gaseosa? Para lograr esto, el calor tiene que ser proporcionado al agua líquida. El calor debe venir de alguna parte, viene de mi piel. Esto es porque mi piel siente frío cuando yo sudo. Estos cambios de energía que hemos estado discutiendo en el mundo macroscópico visible de los gases, líquidos y sólidos, debe encontrar sus orígenes, sus causas, en el mundo microscópico de átomos y moléculas. Demos una mirada a una sustancia en particular. Veamos cómo se mueve a través de los tres estados de la materia. Están mirando un recipiente cerrado que contiene bromo. Ven el bromo líquido aquí, de color café rojo oscuro, el gas de bromo llenando el resto del vaso de color café rojizo. Voy a usar nitrógeno líquido otra vez. Recuerden que está muy frío, menos de 196 grados Celsius. Se baja más el vaso para que los dedos alcancen el nitrógeno líquido. Ahora, ¿qué va a pasar? A esta temperatura el bromo debería cambiar de estado. El gas debería pasar al estado líquido. Y el líquido debería pasar a sólido. Tenemos las tres fases de los tres estados de la materia en acción. Esperemos un poco y veamos qué sucede mientras el frasco se enfría. Podemos ver los tres estados de la materia. Este es gas de bromo, la parte superior aquí. La materia oscura es el bromo líquido. Y muy al fondo está el sólido amarillo del bromo. Los tres estados de la materia. Sabemos que a medida que vamos desde el gas y disminuye la temperatura, vamos al líquido. Disminuimos más la temperatura y vamos hacia lo sólido. A nivel submicroscópico, las partículas de bromo en el estado gaseoso se mueven rápida y caóticamente. Mientras la temperatura disminuye, las partículas descienden lentamente hasta que las fuerzas de atracción entre ellas vencen las fuerzas aleatorias de la energía cinética. Cuando estas dos fuerzas alcanzan un equilibrio, las partículas empiezan a unirse en grupos. Cuando los grupos son lo suficientemente grandes, la gravedad los empuja hacia el fondo del recipiente. Las partículas están en relativo estrecho contacto y la fuerza de atracción las está manteniendo juntas, pero están aún moviéndose. Mientras el líquido empieza a ser más frío, las partículas pierden aún más energía cinética. Esto da como resultado otro cambio de estado. El líquido se transforma en sólido. Las fuerzas de atracción mantienen las partículas en forma regular y ordenada, que se prolonga en tres dimensiones. Los cristales son uno de los más hermosos ejemplos de este arreglo ordenado de partículas.
Aunque ello parece que fuera modelado por un hábil escultor, estas formaciones son completamente naturales. Vienen de una de las más grandes colecciones de hermosos cristales del mundo, guardados en las bóvedas del Museo Smithsoniano. Muchos son demasiado delicados para exponerlos al público. ¿Qué es lo que les da a los cristales esta apariencia única? Dan Appleman, geólogo del museo, nos dice: un cristal es una clase muy particular de materia, en la cual los elementos químicos que componen toda la materia están altamente organizados. Están organizados en conjuntos, muy ordenadamente, igual que una columna de soldados. Un orden extremo de la materia es lo que vemos en un cristal. Esto significa que dentro de un cristal hay elementos químicos que están ordenados de una manera especial para formar un bloque de construcción. Piensen en un bloque de construcción, por ejemplo, al igual que un ladrillo de una pared. Estos están pegados de una manera regular. En los cristales, a diferencia de otras formas de materia, a veces se pueden ver las formas de estos bloques de construcción con el ojo desnudo, si es que las condiciones son las correctas. La forma del cristal es igual al de las partículas que lo componen. Debido a esto, los cristales proporcionan una de las primeras pistas para conocer la naturaleza de la materia sólida. Regresemos al siglo XVI, al famoso naturalista danés Niels Stensen. Él observó que en los cristales de cuarzo de cualquier parte, tal como este, los ángulos entre las caras eran siempre las mismas, no eran caras desordenadas, tenían los mismos ángulos. De hecho, cuarzos de cualquier parte, de las fuentes termales de Arkansas, parecido a este inmenso bloque, o de Brasil, igual que esta hermosa amatista, no importa de dónde sea, los ángulos son siempre los mismos. Patrones infinitamente repetidos de elementos químicos del mundo invisible, de las partículas, quedan al desnudo a través de la belleza externa de estas formas. En un cristal también podemos ver cómo las partículas de un sólido están arregladas para crear fuerza. Esto es diferente de otras formas de materia. Por ejemplo, en un gas, los elementos químicos están débilmente organizados, tienen escasa relación entre ellos. Y esto es porque el gas puede expandirse. En los líquidos, los elementos químicos están un poco más organizados. Hay una atracción entre ellos, de modo que el líquido tiene un volumen, pero es capaz de fluir y va a adquirir cualquier forma debido a que no tiene ninguna rigidez. Pero es más organizado que un gas. Un cristal es más organizado que un líquido. Tiene una forma que no cambia porque los elementos químicos que lo forman tienen, digamos, un orden rígido respecto uno del otro, lo cual no desvía la fuerza ni la rigidez. Elegantes y fascinantes. Los cristales adquieren muchas formas, desde las gemas como el diamante Esperanza, el diamante azul más grande que se conoce, hasta las piedras naturales de diferentes formas y colores. Los cristales ejercen un dominio sobre nuestra imaginación y nuestra curiosidad científica. Yo creo que lo más fascinante acerca de los cristales, al menos desde el punto de vista de un científico que quiere estudiar la materia, es que el cristal es el único que revela la naturaleza misma de la materia en el comportamiento de cada elemento. Es muy difícil realizar esto en un gas o en un líquido, donde los elementos químicos no se asocian mucho. En cambio, en un cristal, la estrecha asociación de ellos nos dice mucho acerca de la naturaleza de los elementos. Al igual que la íntima relación entre las personas, dice un montón acerca de los individuos. Yo creo que los cristales son especialmente fascinantes porque nos dicen tanto acerca de la naturaleza de los elementos químicos mismos. Para revisión, la materia ocupa tres estados: gas, líquido y sólido. Los cambios en los estados dependen del movimiento de las partículas submicroscópicas. El movimiento de estas dependen de la energía. Al enfriar partículas se les quita energía, descienden lentamente. Al calentar partículas se les agrega energía, la velocidad aumenta. En el gas, estas partículas se mueven rápida y desordenadamente. En el líquido,
Las partículas bajan lentamente, se agrupan juntas. Utilizamos gases como el gas natural en muchas formas. Para enfriar un gas hacia líquido, disminuye su volumen dramáticamente, lo que hace posible almacenarlo y transportarlo más eficientemente. Las partículas sólidas tienen volumen y forma definitivas. Se mantienen en un patrón que se repite a sí mismo en 3 dimensiones. Los cristales son formas de material sólido altamente ordenados. Fueron claves en el orden de las partículas en los estados sólidos. Los estados de la materia son pocos, pero la forma en que están hechos, el número de diferentes sustancias alrededor de nosotros son muchos. Déjenme darles un ejemplo. Estoy respirando oxígeno, el que da la vida, y eso obviamente es un gas. Pero aquí hay otro elemento, azufre, que químicamente está muy cercano al oxígeno y obviamente es diferente. Hay diferencias, es un sólido a temperatura ambiente. Ahora, hay diferentes fuerzas de trabajo entre los átomos o las moléculas de azufre y oxígeno. Dentro de estas sustancias, deseamos saber por qué esto es así. Tenemos que probar, tenemos que preguntarnos cuál es la naturaleza del átomo. ¿Qué es lo que hace a un oxígeno o un azufre similar o diferente? Veremos esto en nuestro próximo programa.